Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos todos los dramas, romances y emociones de las series turcas que tanto nos apasionan. Y hoy prepárense porque tenemos chisme, pero del bueno. Hoy vamos a hablar sobre un momento que dejó a todos boquiabiertos, un gesto que, ay, Dios mío, simplemente derritió nuestros corazones. Ya saben de qué hablo, ¿verdad? Exacto. Vamos a sumergirnos en el romántico y épico momento en el que Mert confesó su amor a Afra. Prepárense para el análisis, los suspiros y, bueno, tal vez algunas lágrimas de felicidad. Antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de emociones, si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. No quieren perderse ninguno de los chismes, análisis y reacciones sobre sus series turcas favoritas, ¿verdad? Así que denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Me harían muy feliz. Y ahora sí, arranquemos con el chisme. Ya sé. Todos estábamos esperando este momento con ansias. La tensión acumulada entre Mert y Afra era palpable. La química entre ellos, la forma en que se miraban, cómo se preocupaban el uno por el otro, era evidente que algo más estaba pasando. Pero ¿cómo iba a suceder? ¿En qué circunstancias se atrevería Mert a confesar sus sentimientos? Y lo más importante, ¿cómo reaccionaría Afra? Para los que no estén al tanto, hablemos un poco del contexto porque, amigos, el contexto lo es todo. Estamos hablando, por supuesto, de la serie. Y en ese universo de intrigas, pasiones desbordantes y dramas dignos de la realeza otomana, Mert y Afra eran, sin duda, la pareja estrella, la pareja que todos esperábamos que terminara junta. Mert, el galán, el hombre con la mirada que te atraviesa el alma, con ese porte que te hace suspirar y esa sonrisa que derrite hasta el hielo. Siempre con esa mezcla de seriedad y vulnerabilidad que lo hacía irresistible. Y Afra, la protagonista, fuerte e inteligente, con un corazón de oro y una belleza que irradia desde adentro. Una mujer que no se dejaba amedrentar por nadie, pero que en el fondo anhelaba un amor verdadero. La serie en ese momento específico se encontraba en un punto de ebullición. La trama, por supuesto, había tejido una red de situaciones complejas, giros inesperados y obstáculos que parecían insuperables para la pareja. Podríamos estar hablando, por ejemplo, de una situación donde Afra se encuentra en peligro, tal vez en manos de un villano implacable que busca venganza o poder. O quizás, y esto es solo una especulación, Afra está a punto de tomar una decisión que podría separarlos para siempre, una decisión impulsada por presiones familiares, responsabilidades impuestas o incluso por el consejo de terceros que no ven con buenos ojos su relación con Mert. La tensión, señores, la tensión. La posibilidad de perder a Afra, de verla alejarse, de que otro hombre conquistara su corazón, esa idea seguramente carcomía a Mert por dentro. La desesperación, como ya mencioné, es un gran motor para el romance y en este caso, era la fuerza que impulsaba la necesidad de Mert de confesar sus sentimientos. Otro escenario posible, y uno que siempre nos gusta, es después de una gran pelea. Una discusión que parecía haber fracturado su relación, que había dejado heridas profundas en sus corazones. Una pelea motivada por malentendidos, celos, secretos revelados, la típica receta del drama turco que tanto amamos. La reconciliación, después de un conflicto de esta magnitud, siempre es un momento épico y el escenario perfecto para una confesión de amor. Pero ¿cómo llegamos a ese momento crucial? ¿Cómo se construye la escena que culmina con la confesión de Mert? La respuesta, mis amores, reside en la maestría de los guionistas, la dirección y la interpretación. La escena se construye meticulosamente, capa por capa, para aumentar la tensión y la emoción. El primer elemento clave es el ambiente. La ambientación juega un papel fundamental. La elección del lugar es crucial. ¿Será en un lugar romántico como un jardín floreciente a la luz de la luna? ¿O en un escenario más íntimo como el refugio de ambos, su lugar seguro? ¿O tal vez en un lugar inesperado, pero con un significado especial para la pareja? La iluminación también es esencial. La luz puede ser suave y romántica, creando una atmósfera de ensueño, o puede ser más tenue, con sombras que esconden secretos y resaltan las emociones. La paleta de colores también es importante. Colores cálidos como el dorado y el ámbar pueden crear una sensación de calidez y pasión, mientras que los tonos más fríos, como el azul y el gris, pueden añadir un toque de misterio y melancolía.
Y por supuesto, la música es la columna vertebral de la escena. La melodía es elegida con cuidado, una melodía lenta, emotiva, que nos prepara para lo que está por venir. La música es el lenguaje universal del amor, y en este caso, es el vehículo que nos transporta a ese estado de vulnerabilidad y emoción que sentimos cuando estamos enamorados. La música nos susurra al oído, nos hace sentir la angustia, la esperanza y el anhelo de los personajes. Una melodía con piano, violines, y tal vez una voz femenina que cante sobre el amor no correspondido, la espera y la esperanza. Las series turcas saben cómo jugar con nuestras emociones. La cámara es otro elemento crucial. El director utiliza diferentes planos y movimientos de cámara para resaltar las emociones y la tensión. Los primeros planos de los rostros de Mert y Afra, sus miradas, sus gestos, son fundamentales. La cámara se enfoca en sus ojos, esos ojos que hablan sin palabras, que revelan sus miedos, sus anhelos y sus esperanzas. Los planos generales nos muestran el contexto, el ambiente, el lugar donde se desarrolla la escena. Los movimientos de cámara lentos y suaves nos sumergen en la atmósfera, mientras que los movimientos más rápidos y bruscos pueden reflejar la ansiedad y la incertidumbre. La actuación es, por supuesto, el elemento clave. La interpretación de los actores es lo que da vida a la escena. Los gestos, las expresiones faciales, la voz, todo debe ser perfecto para transmitir las emociones de los personajes. Un buen actor puede comunicar todo el amor, la tristeza, el miedo y la esperanza con una simple mirada, con un ligero temblor en los labios, con una lágrima que recorre su mejilla. Y entonces llega el momento. La escena se construye como un edificio, ladrillo a ladrillo, hasta que la tensión llega a su punto máximo. El silencio se vuelve ensordecedor. La música, la iluminación, la ambientación, la cámara, todo se alinea para crear un ambiente de expectación y emoción. Mert, valiente y vulnerable a la vez, comienza a hablar. Tal vez sus palabras son balbuceantes, tal vez le tiembla la voz. Pero la sinceridad, la honestidad, esa es la clave. Se atreve a romper el silencio, a expresar lo que siente. Podría empezar con una frase sencilla, pero llena de significado, como, Afra, necesito decirte algo. O tal vez algo que demuestre el impacto que ella ha tenido en su vida, Afra, desde que te conocí, todo ha cambiado. O mi favorita personal, algo que rompa el hielo y vaya directo al grano, Afra, no puedo seguir fingiendo. O Afra, estoy enamorado de ti. Lo importante no es la frase exacta, sino la emoción que transmite. La expresión de Mert, su mirada fija en Afra, su voz cargada de sentimientos. Esto es lo que nos llega al alma. Podemos sentir su nerviosismo, su miedo al rechazo, pero también su determinación de ser sincero, de expresar lo que siente, de no callar más sus sentimientos. En este momento el guión y la interpretación del actor se unen para crear magia. La interpretación del actor es crucial. Un buen actor puede transmitir todo esto con una sola mirada, con un leve temblor en los labios, con la forma en que se le escapa el aire, y con la forma en que sus ojos se humedecen. Y entonces la confesión. Mert, en este momento romántico, expresa su amor por Afra. Puede que use la palabra amor directamente o tal vez recurra a palabras como me gustas, te quiero, me importas más de lo que puedo decir. Lo importante es que quede claro, clarísimo, lo que siente por ella. Puede que describa cómo Afra ha cambiado su vida, cómo la ha hecho mejor persona, cómo la ha hecho sentir cosas que nunca antes había sentido. Tal vez recuerde un momento específico, un recuerdo especial que define su relación, un momento que, solo al recordarlo, hace que su corazón lata con más fuerza y que sus ojos se llenen de lágrimas. Es el momento en que el guión y la interpretación se fusionan para crear una escena inolvidable. Puede que le diga, Afra, me he enamorado de ti desde el primer día. O Afra, no puedo imaginar mi vida sin ti. O tal vez algo más poético como, Afra, eres la luz que ilumina mis días, la calma que me da paz en medio de la tormenta. La forma en que se expresa, la sinceridad con la que lo hace, es lo que realmente importa. ¿Y la reacción de Afra? La reacción de Afra. Este es otro momento crucial, el clímax de la escena, el momento que todos estamos esperando. ¿Qué hará ella? ¿Cómo responderá a esta confesión? ¿Aceptará su amor? ¿Lo rechazará? ¿Dudará? ¿Ocultará sus propios sentimientos?
La tensión se corta con un cuchillo. Puede que se sorprenda, puede que se emocione, puede que intente disimular su propia reacción. Lo que haga estará a la altura de las expectativas. La clave es que muestre que su reacción es honesta, que la confesión de Mert la ha afectado, que la ha hecho replantearse sus propios sentimientos. La cámara nos mostrará su rostro, sus ojos, las lágrimas que amenazan con salir, o quizás no. Depende de la historia. Podría haber un silencio tenso, un momento de pausa, antes de que Afra responda. La reacción de Afra puede manifestarse de muchas maneras. Quizás en un momento de vulnerabilidad, intente disimular su sorpresa, sintiendo que ha esperado este momento durante mucho tiempo y que no es capaz de creerlo. O si Afra tiene una personalidad fuerte, podría mostrar una mezcla de emociones, incredulidad, sorpresa, alegría, y también un poco de miedo. El silencio en la escena es importante. Antes de responder a la confesión, Afra necesita un momento para procesar la información, para sentir la emoción. El silencio nos permite meternos en su piel, sentir sus emociones y esperar ansiosamente su respuesta. Y entonces, su respuesta. Podría ser un «yo también», o una respuesta más ambigua, que deje la puerta abierta a un futuro incierto. Podría ser una respuesta afirmativa, un sí rotundo que selle su destino. O tal vez una respuesta con dudas, con matices, que demuestre la complejidad de sus sentimientos. Lo importante es que su respuesta sea creíble, coherente con su personaje y con la evolución de la historia. Y después de la respuesta, llega el gesto romántico. ¿Qué podría ser? Un beso, un abrazo, una caricia, o algo aún más sutil. Un gesto que simbolice el amor de Mert hacia Afra. Podría ser una mirada prolongada, un abrazo que transmita todo el amor y la necesidad que siente Mert hacia Afra. Un beso que sella su amor y anuncia un futuro juntos. O tal vez un gesto más íntimo, un roce de manos, una caricia en la mejilla, una sonrisa que se comparte y que muestra la conexión especial entre ambos. En este momento el romanticismo es el protagonista. La música, la iluminación y la ambientación se unen para crear una atmósfera mágica. La química entre los actores es fundamental. Si no existe esa conexión, esa chispa, el momento romántico perderá toda su fuerza. El director de la serie, el equipo de producción, el vestuario, todos contribuyen a crear esta escena icónica. Después de la confesión y del gesto romántico, la escena puede continuar de varias maneras. Puede que terminen juntos besándose bajo la lluvia, o puede que aún queden dudas y conflictos. Pero lo importante es que el amor de Mert por Afra ha sido revelado. Y eso es algo que todos los fans de la serie recordaremos para siempre. La escena puede terminar con un final feliz, con un beso apasionado, con promesas de amor eterno, o quizás, con un final más agridulce, con dudas y conflictos que dejan la puerta abierta a nuevas tramas. El guión, el director y los actores son los que deciden el final. Este momento específico que estamos analizando, el gesto romántico, la confesión. Es lo que hace que la serie destaque, lo que la convierte en algo especial. Es lo que nos engancha, lo que nos hace esperar con ansias el próximo capítulo. Es el motivo por el cual compartimos este tipo de vídeos, para comentar y analizar cada detalle de la historia, ¿no? Así que básicamente la confesión de Mert es un momento crucial en la serie, un punto de inflexión en la relación entre los personajes. Es un momento romántico, emotivo y que nos hace sentir, de todo. Y el gesto, ¡ay, el gesto! Ese es el que se queda grabado en nuestra memoria para siempre. Un momento que todos quisiéramos vivir, o al menos ver. Un momento que nos hace creer en el amor, en la esperanza y en la magia del romance. En resumen, hemos desmenuzado este momento épico, este gesto romántico que nos hizo suspirar y nos dejó con ganas de más. Hemos analizado la confesión de Mert, la reacción de Afra, el contexto, la música, la ambientación, todo. Esperamos que hayan disfrutado este análisis tanto como nosotros disfrutamos creándolo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis. Déjenme en los comentarios qué opinan de este momento. ¿Les gustó? ¿Lo esperaban? ¿Qué fue lo que más les conmovió? ¿Cuál es su momento romántico favorito de la serie? Me encantaría leer sus opiniones y leer todas sus teorías. Siempre es un placer leerlos.
Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo chisme. Besos y abrazos. Hasta la próxima, bellezas. Y no olviden, el amor siempre triunfa, o al menos eso esperamos.